Hola amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Continuamos todavía con el mensaje a la Odisea. Hay mucha información, hay muchos eventos que han surgido en esta iglesia del tiempo del fin que es necesario repasarlos y entenderlos para comprender en qué momento de la historia estamos nosotros parados. Paulina, bienvenida. ¿Cómo estás, Paulina? Hola Tony, gracias. Estamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, aquí, como dices tú, para otro estudio de esta última iglesia que, bueno, tiene mucha información precisamente porque es la última iglesia y bueno, queremos dejar lo más claro posible este estudio para que, bueno, ahora sí ya comencemos más adelante, sigamos avanzando con el estudio del Apocalipsis. Y pues bienvenidos también a todos los que nos ven y nos escuchan. Ok, ¿te parece si tenemos una oración, Paulina? Sí, Ok, claro. inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu santa palabra, entenderla y comprender las verdades para nuestros días. Acompáñanos en nuestro estudio en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a compartir como en cada ocasión tenemos nuestro estudio, vamos a compartir nuestras diapositivas. Se ve bien ahí, ¿verdad? Ahorita sí, ya. Ok. Bueno. Eh, Antes de leer esta cita, bueno, nada más queremos recordar que en nuestro estudio pasado terminamos con una cita muy importante donde la hermana White nos decía precisamente que el mensaje que dieron en su tiempo J. Waggoner y A.T. Jones era precisamente el mensaje a la iglesia de la Odisea y ese mensaje es acerca de la justificación por la fe y por eso es que nos hemos detenido un buen rato en este asunto que es muy necesario que nosotros lo podamos entender. Y bueno, mencionamos que una carta muy importante, la estudiamos en el estudio pasado, y ella tiene una visión. Aquí en esta otra carta, que es la carta 21 de 1888, también ella menciona otra visión que tuvo con respecto a esta conferencia y bueno, que nos hace ratificar que realmente ella fue dirigida por el Espíritu Santo para ser mediadora en este conflicto, en estas reuniones. Y me gustaría, por favor, Tony, que si la puedes leer. Ok, Paulina. Dice acá, he leído su carta con sorpresa y sin embargo no estoy del todo a oscuras con respecto a sus sentimientos. Hablas, querido hermano G. I. Butler, de esa terrible conferencia, la última que tuvo lugar en Battle Creek mientras yo estaba en Suiza. Esa conferencia me fue presentada en la temporada nocturna. Mi guía me dijo, sígueme, tengo algunas cosas que mostrarte. Él me llevó a donde yo era un espectador de las escenas que ocurrieron en esa reunión. Me mostraron la actitud de algunos de los miembros, usted en particular, en esa reunión y puedo decir con usted, mi hermano, que fue una conferencia terrible. Mi guía tenía entonces muchas cosas que decir que dejaron una impresión indeleble en mi mente. Sus palabras fueron solemnes y sinceras. Abrió ante mí la condición de la iglesia en Battle Creek.
Solo puedo dar aquí una exigua porción de lo que se me dijo. Afirmó que la iglesia necesitaba la energía de Cristo, que todos debían aferrarse a la Biblia, porque solo ella puede dar un conocimiento correcto de la voluntad de Dios. Nos esperaba un tiempo de prueba, y grandes males serían el resultado del fariseísmo que en gran medida se había apoderado de aquellos que ocupaban posiciones importantes en la obra de Dios. Dijo que la obra de Cristo sobre la tierra era deshacer las pesadas cargas y dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo, y que la obra de su pueblo debía corresponder a la obra de Cristo. Extendió sus brazos hacia el doctor Wagoner y hacia usted, anciano Butler, y dijo en sustancia lo siguiente: tampoco toda la luz tiene sobre la ley. Ninguna de las dos posiciones es perfecta. Se siembra luz para los justos y alegría para los rectos de corazón. Salmo 97:11. Hay centenares que no saben por qué creen en las doctrinas que creen. Gracias, Tony, por la lectura. Bueno, aquí esta carta yo se las quise mostrar porque nosotros aquí podemos ver que en realidad tanto la hermana White como este hermano Butler, esta es una carta de paso. Ella se refiere a la contestación que le hace esta persona cuando ella le envía una carta y le llama la atención por su actitud. Él le contesta, prácticamente él refiriéndose que él no es el que está mal en este asunto, y a eso es a lo que se refiere aquí la hermana White de todo lo que él le había comentado. Bueno, los dos concuerdan en decir que esa fue una conferencia terrible, y aquí la hermana nos menciona pues esa visión que ella tuvo acerca de esa conferencia que le muestra el ángel. Aquí lo que yo subrayé o está en otro color es que el ángel, que en este caso podríamos decir que era Cristo, a través del Espíritu Santo, dice que extiende sus brazos hacia el doctor Wagoner y hacia este personaje que es Butler, y que les dice que tampoco toda la luz tiene sobre la ley, ninguna de las dos posiciones es perfecta. Recordemos que ellos estaban peleando o discutiendo precisamente por su posición en cuanto a la ley en Gálatas. Ya dijimos anteriormente que a la hermana White se le muestra luz más adelante, donde se establece a qué ley se refiere esta porción de la Biblia que ellos estaban peleando en ese momento. Uno decía que era la ley de los 10 mandamientos y el otro decía que era la ley ceremonial. El mismo Espíritu Santo les menciona que ellos, ninguno de los dos tiene la razón, porque la ley a que se refiere Gálatas es tanto la ley moral como la ley ceremonial. Entonces, aquí menciona también otra cuestión muy importante. Dice que hay centenares que no saben por qué creen en las doctrinas que creen. Entonces, muchas veces podemos nosotros estar defendiendo un punto de doctrina solamente porque otra persona así lo ha dicho, pero nosotros no nos hemos puesto a investigar por nosotros mismos si aquello es así o no. Entonces, vemos que en realidad este problema que se suscita en 1888 viene de una situación que no era un tema de salvación, y Ujú. desafortunadamente las consecuencias de esta actitud de los líderes en ese momento fue, fueron consecuencias Nefasta, ¿no? devastadoras, ¿sí? Porque ahorita vamos a estudiar qué fue lo que realmente ellos rechazaron con esta actitud que tuvieron en estas conferencias. No sé si quieres Básicamente, agregar algo, ¿sí? básicamente se convirtió en una lucha de egos al final. No era tanto Ajá. que era vital entenderlo para la salvación, sino que era una cuestión cada quien en su trinchera de su ego para defender su posición.
su punto de vista, sí. Ujú. Ok, vamos a avanzar entonces. Aquí tenemos una cita que escribe el mismo A.T. Jones y está en la General Conference Bulletin de 1893 y vamos a ver qué cosa es lo que él menciona. Si lo quieres leer, por favor. Sí, empieza con una pregunta. ¿Qué rechazaron los hermanos en esa terrible posición en la que estuvieron en Minneapolis? Y esta es la respuesta. Rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Hermanos, ¿no es bien triste? Por supuesto. Los hermanos no sabían que estaban rechazando eso, pero el Espíritu del Señor estaba allí para decirles que lo estaban haciendo. ¿No es así? Cuando rechazaron el fuerte pregón, el instructor de justicia, el Espíritu del Señor estuvo allí mediante su profeta y nos dijo lo que estaban haciendo. ¿Qué sucedió entonces? Simplemente pusieron de lado al profeta junto con el resto. Sí, entonces vemos que esta situación, esta discusión que realmente no era de vital importancia, los lleva a rechazar al Espíritu Santo, es decir, la lluvia tardía, que era la que iba a hacer que todos los acontecimientos que vamos a estar estudiando se dieran en ese momento para la segunda venida de Cristo. Y lo peor que hicieron es que tanto rechazan al mensaje como rechazan al mensajero, y en este Sí. caso también fue rechazada la hermana Elena G. de White, que fue escogida por Dios precisamente para dirigir a esta iglesia hacia ese punto final que era el retorno de Cristo. Correcto. Ok. Bueno, aquí tenemos otra cita, que es la carta 76 de 1886. Es una carta que la hermana White le escribe a estos personajes, a Lowborough, Wagoner padre, Wagoner hijo y a T. Jones, en donde ella menciona lo siguiente. Dice, si es así, ¿cómo reacciona cuando Dios envía el bien? Puede estar seguro de que los reavivamientos serán escasos. Cuando venga el Espíritu de Dios, se lo llamará fanatismo como el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con esa actitud que tomaron? Que consideraron que ese mensaje que estaba dando A.T. Jones y J. Wagoner era un mensaje que iba a llevar al fanatismo por tanta insistencia en la justificación por la fe, que ellos pensaban que iba a ser a un lado la obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos tomaron eso como un fanatismo, y realmente lo que sucedía era que el Espíritu Santo era el mensaje que urgía dar en ese momento por la situación que estaban viviendo como laodicenses. Ok, tenemos esta otra cita también en materiales de 1888 de la hermana Elena G. de White, página 911. Si la quieres leer, por Ujú. favor. Dice, en este tiempo se ha resistido grandemente la luz proveniente del trono de Dios como algo digno de objeción. Se le ha considerado como tinieblas y se ha etiquetado de fanatismo como algo peligroso, algo de lo que hay que huir. De esa manera los hombres han llegado a ser falsos postes, indicando la dirección errónea. Han seguido el ejemplo dado por el pueblo judío, han atado a sus corazones sus máximas y falsas teorías hasta que se han vuelto para ellas preciosas doctrinas fundamentales. ¿Sí? ¿Qué te parece, Tony? Es terrible, el asunto es que estos no entendían que la verdad presente era progresiva y sigue progresando Ujú. conforme la profecía avanza, todo es progresivo, pero estos se habían anclado a lo que encontraron hace mucho tiempo y se quedaron ahí. Y si alguien traía Y, una nueva luz, eran fanáticos. pero lo más triste, que era lo que mencionaba la misma hermana Elena G. de White, es que ellos, habiéndola conocido y sabiendo Ujú. que ella era una persona que había sido elegida por Dios para Sí. darles mensajes,
llega un momento en el que ellos ya también empiezan a dudar de ese don que la hermana White tenía y que ellos ya lo habían comprobado anteriormente Sí. a través de todas las experiencias que tuvieron y que pudieron ver que ella realmente era elegida como Ujú. una profeta para el tiempo del fin. Entonces, fue lo más triste que sucede en ese momento y como ya vimos en otras citas, no la estaban rechazando a ella, sino estaban rechazando al mismo Dios que Ujú. estaba dando el Sí. mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Mm. Odisea. Creo que esta es una prueba más de el verdadero ministerio profético de Elena White. Creo que si Sí. Elena White le hubiera caído bien a todo mundo o utilizar un discurso políticamente correcto como se usa hoy, Ujú. creo que yo tuviera mis dudas, pero cuando leo esto digo, "Ujú, aquí está el Espíritu del Señor trabajando". Sí, sí, entonces lo triste que vemos que en la actualidad se está volviendo a dar este tipo de cuestiones, Correcto, este tipo de dudas hacia el espíritu de profecía. Precisamente, ¿por qué? Porque hemos hecho lo que hacían los judíos, que hemos aplicado o hemos establecido ya nuestras doctrinas en base a lo que creemos particularmente, no a un escrito está. exacto. Ese era el problema que fue el problema que tuvieron y es el que nosotros seguimos teniendo hasta el día de hoy. Aquí tenemos otra cita. Ujú. Si la quieres leer, por favor. Esta es Mensajes Selectos, tomo uno, página 276. Dice, Ujú. la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto mediante el apóstol. Manuscrito 1, página 275. Sigue. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones, suscitando esa oposición. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Sí, aquí, como vemos, aquí la hermana, bueno, hace una aclaración de que esta ley que se menciona en Gálatas 3:24 se refiere especialmente a la ley moral, que era el punto controvertido que tenían Wagoner y Jones y Butler y Uriah Smith. Si bien es cierto, el pasaje de Gálatas 3, la hermana menciona que tanto es la ley moral como espiritual, aquí ella hace una diferencia en este versículo. Y ella menciona precisamente que debido a que ellos, los que mencionaban que se refería a la ley ceremonial, no querían desprenderse de esa idea, fue que se manifestó toda esta oposición que finalmente fue utilizada, porque ese era el propósito de Satanás, para que fluyera el Espíritu Santo en esas reuniones y precisamente no obtuvieran ese poder para ser llenos del Espíritu Santo y para ir a predicar el mensaje del tercer ángel como un fuerte pregón, de acuerdo con Apocalipsis 18, que es lo que vamos a estudiar más adelante. Aquí menciona algo muy triste, que precisamente por resistir esa luz, por considerar que era fanatismo, estas personas impidieron que la gloria, el ángel de Apocalipsis 18, descansara
sobre ellos para que terminaran el trabajo que se les había encomendado como pueblo remanente. Y también desafortunadamente esa luz fue alejada de nuestro mundo, dando a entender aquí la hermana White que si bien es cierto, el Espíritu Santo estuvo a punto, ¿sí? de descender para rellenar la tierra con su gloria y se predicara ya el último fin, el mensaje de amonestación al mundo, esto no pudo suceder así, entonces el ángel del Señor, el Espíritu Santo, tuvo que retirarse de nuevo y por la misma situación, bueno, ya no se dieron los eventos que tenían que seguir posteriores a este derramamiento del Espíritu Santo. Ujú. Es terrible creer estar haciendo la obra de Dios y en realidad estar estorbando, Paulina. Esto me ¿Sí? lleva a esta reflexión acá, que estas personas tenían un celo creyendo que estaban haciendo la obra de Dios, que estaban resistiendo o defendiendo una verdad, pero en realidad era la labor del enemigo. ¿Sí? Ujú, Defendiendo sus propios conceptos e ujú, ideas, ujú. dejaron pasar la oportunidad de sus vidas y de las nuestras, porque si esto no hubiera sucedido así como sucedió y el Espíritu Santo hubiera descendido, pues bueno, ya no tendríamos necesidad de estar aquí en este No mundo de estuviéramos contando el sufrimiento. cuento. Sí, Ok, por eso es importante que dentro del contexto de Apocalipsis, dentro de la iglesia de la Odisea, estudiemos este tema porque va a ser base también para los demás capítulos que vamos a estudiar con respecto a estos conceptos que estamos viendo aquí. exacto, Paulina. Bueno, Fíjate que estudiamos los eventos del tiempo del fin, pero pocas veces estudiamos el rechazo al espíritu de profecía. Y esto va ujú, a ser tan relevante en estos días que lo estamos viendo nosotros con nuestros así, propios ojos. así, bueno. Y Ujú. precisamente en ese contexto, yo no sé, tú, Tony, cuántos de nuestros amigos hemos leído El Espíritu Profecía, donde ella siempre menciona los eventos finales como ella ubicándolos dentro el contexto histórico de su tiempo. En tiempo Y presente hablaba nosotros, ella. de tiempo presente, y no sé cuántos de nosotros, bueno, nos imaginábamos que ella proféticamente estaba dirigiéndose al tiempo futuro. Ujú. Pero en realidad, la hermana White siempre habló de estos eventos finales en su contexto histórico, porque efectivamente era la intención de Dios que en ese tiempo era que iban a suceder y que todo esto se iba a terminar. Por esta razón, aquí vamos a hacer nada más un repaso rápido de citas de la hermana Guay, en qué años se escribieron, para que veamos que realmente ellos se consideraban estar viviendo en los últimos días. Por ejemplo, aquí en primeros escritos, en el año 1851, ella escribió: en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Aquí nada más Ujú, recordemos que el sellamiento comienza cuando dijimos en 1844, ujú, cuando se abre la puerta del lugar santísimo y la ley de Dios, que incluye el cuarto ujú, mandamiento el día sábado, ya es una prueba para el pueblo de Dios. Entonces ahí empieza ese sellamiento de aquellos que guardan la ley de Dios. Y bueno, vamos a estudiar también qué es el sello de Dios y a qué se refiere este punto. Pero ujú. vemos que ella consideraba que en ese tiempo ya estaban en ese sellamiento. O sea, esto fue en Ta- 1851, Paulina. Ajá, Para 1888 eran como 35 años, 36. Si se hubiera puesto atención a esta advertencia, creo que no hubiera sucedido eso como se desencadenó, ¿verdad? claro, así es. Ujú, Bueno, también cabe recordar que para esa época de 1888, cuando fue este congreso, hubo ¿cómo le podríamos llamar? Una amenaza de ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos.
Esta amenaza precisamente tenía que ver con ya una ley que el senador Blair en los Estados Unidos, un proyecto de ley que se había emitido para pasar ante el Congreso de los Estados Unidos. A.T. John precisamente fue el que participaba de estos grupos de libertad religiosa dentro de la iglesia y el que fue a hacer ese debate, que fue a exponer los motivos por los cuales no se podía dar aceptación a esta ley dominical. Entonces vemos que en ese contexto, las leyes dominicales ya estaban amenazando precisamente la situación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y por eso era urgente que ellos se prepararan para recibir el Espíritu Santo porque pronto se iba a desatar toda la problemática de la ley dominical en ese tiempo. Y aquí en el año de 1889, después del Congreso de Minneapolis, la hermana escribe algo muy interesante. Si lo quieres Ujú. leer, por favor. Dice, este manuscrito 30, 1889. Aquí ya pasó lo de Minneapolis y ella escribe. Ujú. Por fin se había abierto una oportunidad para el hermano Jones, pero no era agradable luchar hasta el último centímetro por los privilegios y ventajas que le permitieran llevar la verdad ante la gente. El mensaje transmitido tuvo un efecto maravilloso en aquellos que lo escucharon. Habían muchos que no eran de nuestra fe, que estaban profundamente conmovidos con la importancia de hacer algo y hacerlo ahora en la lucha por la libertad religiosa. Muchos fueron despertados para ver lo que significaba esta enmienda religiosa. Apartándose de un así dice el Señor, el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Se presenta un sábado espurio para ser legislado en poder, obligando a la observancia de un día de reposo que Dios no ha ordenado al hombre. Gracias. Si bien es cierto, ella aquí lo escribe en 1889, sabemos que en 1888 se da ese proyecto de ley y si quieren ustedes investigar más, él escribe un libro, Ate John, sobre la ley dominical nacional y ahí pueden ustedes checar toda la argumentación que él da precisamente que ayudó, gracias a Dios, para que esta ley no pasara no fuera aceptada en ese momento. Pero vemos que ya estaba el movimiento de estas leyes, ya que en un momento más que otro podía desatarse toda esta problemática. Y si lo traemos a nuestro mundo actual, Tony, bueno, ya nosotros sabemos que también estamos sumergidos en este mismo peligro porque ya se anuncian por todos lados, aunque no de manera directa, que ya estamos sobre de una ley dominical, ¿sí? Entonces, Correcto. quiere decir que el tiempo que nosotros estamos viviendo es ya casi el final de lo que es la iglesia de la Odisea. Bueno, continuando con nuestro estudio, tenemos aquí también otra cita, esta la escribe también el pastor A.T. Jones en el libro El mensaje del tercer ángel, lo escribe él en 1893 y está en la página 203. Ujú, Aquí nada más quiero comentarle que él va a dar aquí un estudio a la iglesia y en este estudio él menciona, dice, la hermana White afirma que desde el encuentro de Minneapolis hemos estado en el tiempo de la lluvia tardía, ¿sí? Ahí él lo confirma. Dice aquí que el Señor, estoy leyendo nada más en la parte amarilla, dice, el ujú. Señor ha estado procurando durante estos 4 años que recibamos la lluvia tardía. Entonces aquí vemos que precisamente no solo la hermana White,
sino muchos otros personajes que asistieron a estas conferencias, a estas reuniones, se daban cuenta que efectivamente el Espíritu Santo estaba descendiendo de una manera especial sobre su pueblo, pero desafortunadamente por las actitudes, pues no se había podido derramar por completo. Sí, era lo que les quería yo comentar. También otra cita en la Rubian Herald de 2 de marzo de 1897. Aquí menciona, dice, oremos con corazones contritos fervientemente para que ahora, en el tiempo de la lluvia Mm, tardía, las lluvias de gracia caigan sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, en esta parte vemos que para 1897 ellos seguían con ese pensamiento de que la lluvia tardía ya se estaba derramando en los corazones de estas personas. mm, Y bueno, vamos a avanzar. Aquí también tenemos otra cita de la Review and Herald del 22 de noviembre de 1892, en donde la hermana White nos clarifica un poco más el momento en que ellos estaban viviendo. Dice, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, mm, pues el fuerte pregón del tercer ángel, esto se refiere al Apocalipsis 18, que es el último mensaje de amonestación al mundo, dice, ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Recordemos que ella menciona que el mensaje del tercer ángel es precisamente el mensaje de la justificación por la fe que empieza a darse en Minneapolis 1888. Bueno, el mm. Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Apocalipsis 18 era el comienzo, 1888 era el comienzo de esa predicación. Debido a la actitud de los líderes y sus seguidores, este fuerte pregón se tuvo que detener porque el Espíritu Santo tuvo que retornar por haber sido rechazado. Dice, si habéis de prevalecer en el tiempo de angustia, tenéis que conocer a Cristo y apropiaros el don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Entonces ellos también estaban esperando ya ese en tiempo de angustia que iba a venir cuando ellos empezaran a predicar el mensaje del tercer ángel con el, la fuerza del fuerte pregón de la lluvia tardía que iba a dar en ese momento el Espíritu Santo. Llama la atención que en ese momento ellos estaban conscientes del momento en la historia profética donde ellos estaban parados. Elena White está dando clara luz de eso. Y Sí. eso también obedece a que la iglesia empezó a enviar misioneros a ultramar. Y creo que de la misma manera nos vino el mensaje a México, ahí donde te encuentras, Ujú. Centroamérica, el sur. El adventismo empezó a cubrir todo el globo terráqueo, porque era el comienzo de la lluvia tardía. En pocas palabras, estamos viendo que este mensaje iluminó toda la tierra. Estamos esperando Sí, todavía el desenlace de esto. sí, empezó, como dice ella aquí, empezó Ujú. a predicarse ya el fuerte pregón, Sí. pero pues nos hemos detenido tanto tiempo Ujú, precisamente porque ya el Espíritu Santo no pudo descender para que este trabajo se hiciera más rápido posible. ujú. Y Y desafortunadamente, pues seguimos esperando, seguimos haciendo laodicenses y no hemos permitido que este Espíritu Santo pueda descender. ¿Por qué? Porque no hemos entendido ni hemos enseñado correctamente la justificación por la fe. estamos cayendo en el mismo error de 1888. Estamos peleando entre nosotros mismos, alimentando egos y tomando partidos. Soy adventista conservador, soy adventista liberal. O sea, es la misma estratagema satánica para entorpecer este mensaje y al final se va a realizar, esté listo quien esté. Y si alguien no está listo, se queda.
Así es, somos desafortunadamente. Bueno, también tenemos otro tema, que es el zarandeo, Mm. ¿sí? Ya habíamos leído, creo, anteriormente esta cita. Si la quieres leer, por favor. Dice, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que ya había visto y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Wow, esto estamos Entonces viéndolo vemos, ahorita. sí, lo estamos viendo y precisamente se vio en el 1888 ese zarandeo que hubo entre los líderes, precisamente porque no quisieron aceptar ese testimonio que les estaba dando los pastores A.T. Jones y J. Wagner y el hermano Elena G. de White. No lo quisieron aceptar como el consejo del testigo fiel, o sea, como el consejo del Espíritu Santo, y desafortunadamente, pues no se pudieron seguir cumpliendo los eventos finales. Estamos repasando lo que son los eventos finales que ya se estaban comenzando a desarrollar en ese tiempo. Y bueno, de paso les recuerdo todos estos eventos que estamos hablando aquí del espíritu de profecía. Son eventos bíblicos. Ahorita no Ujú, vamos a analizar las citas por cuestiones de ujú, tiempo, pero conforme vayamos avanzando en el estudio de Apocalipsis, ahí vamos a ir encontrando todos estos momentos para poder hablar ya precisamente de estos eventos finales, e inclusive vamos a mostrar algunas gráficas de cómo esos eventos cuándo se empezaron a dar, cuáles son los que ujú. faltan. Entonces ahorita nada más estamos viendo cómo en el tiempo de la hermana White, para 1888 todos estos acontecimientos ya se estaban presentando. Ahora, si bien es cierto, Minneapolis fue una conferencia terrible, como dice la hermana White, eh, también tuvo sus puntos buenos. No todo fue malo. Descendió el Espíritu Santo en aquellas personas que lo quisieron recibir. Eh, Hubieron personajes también importantes que al final de cuentas cayeron sobre la roca y se arrepintieron de su actitud, más desafortunadamente, pues ya era demasiado tarde para poder solicitar el descenso de la lluvia tardía porque ya la habían rechazado. Recordemos que cuando nosotros cometemos errores, pues necesitamos aceptar las consecuencias de los mismos. Y aquí, por ejemplo, hay una cita de la hermana White, donde vamos a ver qué es lo que pasó tanto con el pastor Uriah Smith, qué pasó con Butler, qué pasó con A.T. Jones y E.J. Wagner después de esta gran decepción. Quiénes se mantuvieron firmes, quiénes no, porque precisamente el zarandeo fue para determinar quiénes se quedaban o quiénes se iban dentro de este movimiento. Bueno, Tony, si me quieres por favor ayudar a leer esta cita, Ok, la carta es la número ¿listo? 32 del año 1891 y dice, el lunes 5 de enero el anciano Smith vino a verme y tuvimos una conversación seria y fiel. Pude ver que tenía un espíritu muy diferente al que tenía meses atrás. No era duro ni poco impresionable. Sintió las palabras que le había dicho, exponiendo ante él fielmente el curso al que había tomado y el daño que había hecho con esta posición. Dijo que quería entrar en armonía con los testimonios del Espíritu de Dios. Le había escrito 13 páginas el 31 de diciembre de 1890. Para tener más información, aquí está la referencia de la Carta 59 del año 1890.
para los que quieren indagar más sobre este tema. Y sigue escribiendo acá. Y se las había enviado palabras muy sencillas. El martes 6 de enero me llamó de nuevo para verme y me preguntó si me reuniría con unos pocos elegidos que tenía algo que decir. Le dije que lo haría. Ayer miércoles 7 de enero, la reunión se llevó a cabo en mi habitación en la oficina y el anciano Smith leyó la carta que yo le había enviado. Se la leyó a todos y dijo que la aceptaba como si viniera del Señor. Regresó a la reunión de Minneapolis e hizo una confesión del espíritu que había ocupado, echándome cargas muy pesadas. El hermano Rupert también se confesó y tuvimos una reunión excelente y muy provechosa. El hermano Smith ha caído sobre la roca y está quebrantado, y el Señor Jesús ahora trabajará con él. Me tomó de la mano al salir de la habitación y me dijo, si el Señor me perdona por el dolor y las cargas que he traído sobre ustedes, les aseguro que esta será la última. Estaré en tus manos. Los testimonios de Dios ocuparán este lugar en mi experiencia. Es raro que el anciano Smith derrame una lágrima, pero sí lloró, y su voz estaba ahogada por las lágrimas que contenía. Mm. Entonces vemos cómo el pastor Uriah Smith, ¿verdad? Tuvo un arrepentimiento después de algún tiempo de haber sucedido esta controversia en Minneapolis. Y bueno, esa es la esperanza que da, ¿verdad? Que precisamente ese zarandeo hace que o hizo que unas personas realmente consideraran su verdadera situación y recibieran el consejo del testigo fiel, pero otras desafortunadamente no lo hicieron. Vamos a ver también otro ejemplo aquí de otro personaje que también, perdón, se me pasó. Si nos quieres leer, por favor. Ok, dice I.T. Van Horn a Elena White 9 de marzo de 1893. Dice, esta comunicación de tu mano a mí la acepto de todo corazón como un testimonio del Señor. Me revela la triste condición en la que he estado desde la reunión de Minneapolis y esta reprensión del Señor es justa y verdadera. Ahora me avergüenzo sinceramente de la parte que tomé en el regocijo, la sátira, el sarcasmo y el ingenio que tanto me permitía a mí y a otros en la misma sala en esa reunión de Minneapolis. Estaba muy mal, todo mal, y debe haber sido desagradable para el Señor que lo presenció todo. Desearía que todo esto pudiese borrarse de mi memoria. Aproveché la ocasión en una reunión en el día de reposo para confesar mi gran error en Minneapolis y el mal desde ese momento hasta ahora. Eso me trajo algo de luz, bendición y consuelo del Señor. Pero empiezo a ver cuánto he perdido en estos 4 años de oscuridad e incredulidad. Ahora me apresuraré a comprar el oro, el vestido blanco y el colirio para poder estar delante de mis semejantes, no con mis propias fuerzas, con unos pocos discursos establecidos, sino con la justicia de Cristo y las ricas provisiones de su gracia para darles el alimento a su tiempo. Ven, aquí vemos como este otro personaje también que estuvo en esa reunión, que fue uno de los que más se comportó de una manera pues poco cristiana con estos pastores que predicaron ese mensaje y con la hermana White. Él se aplica precisamente las palabras del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Para comprar ese oro, ese vestido blanco y el colirio. Entonces, vemos que sí hizo efecto en algunas personas este mensaje. También tenemos esta carta 77 de 1902 donde vemos que este anciano Butler, ¿sí? Pues hasta cierto punto, después de haber sido él el causante principal de toda esta controversia,
vemos que la hermana White también nos menciona algo sobre él. Si nos quieres leer, por favor. El anciano Butler goza de una salud física y espiritual fuerte. El Señor lo ha probado, lo ha examinado y lo ha tratado, como lo hizo con Job y como lo hizo con Moisés. Veo en el anciano Butler a alguien que ha humillado su alma ante Dios. Tiene un espíritu diferente al del anciano Butler de los años más jóvenes. Ha estado aprendiendo su lección a los pies de Jesús. Sí. Entonces vemos que también Butler, también vemos que él, gracias a Dios, aprendió las lecciones que el testigo fiel les que hizo dar en esa reunión de Minneapolis. Y bueno, ¿qué pasó con A.T. Jones y J. Waggoner y Elena G. de White, que era el trío que se había convencido de que el Espíritu Santo estaba sobre de ellos y que estaban de acuerdo en predicar el mensaje de la justificación por la fe? Aquí ella nos menciona nada más, les voy a leer esta parte de Manuscritos 9 de 1890. Ella aquí dice que hemos viajado a través de los diferentes lugares de las reuniones para que yo pudiera estar al lado de los mensajeros de Dios, que sabía que eran sus mensajeros y que sabía que tenían un mensaje para su pueblo. Y dice que vimos un poder que acompañaba al mensaje. Ella menciona aquí también en esta carta que en Chicago, en South Lancaster, los poderosos movimientos del Espíritu de Dios estaban allí. También ella menciona que donde quiera que íbamos, veíamos los movimientos del Espíritu de Dios. Si bien es cierto, ellos tres fueron rechazados en Minneapolis y el mensaje que dieron también fue rechazado, ellos de una manera ya más independiente, si no los quisieron aceptar allí, entonces ellos fueron a otros lugares a seguir predicando el mensaje de la justificación por la fe y muchos fueron convertidos a ese mensaje. Entonces vemos que realmente esto fue un parteaguas en el adventismo, porque prácticamente casi se divide, e inclusive la hermana White, como dijiste en una ocasión, Tony, pensó que este movimiento iba a desaparecer. Ujú. Gracias a Dios no fue así, porque sabemos que Dios estaba al control de toda esa situación. Y bueno, antes de pasar ya las lecciones que nosotros podemos aprender de este mensaje de 1888, me gustaría, Tony, que tú nos ayudaras en decirnos qué fue lo que pasó con A.T. Jones y J. Waggoner después de esta conferencia, al poco tiempo de que esto sucedió. Es bien triste la historia, Paulina. Lo que yo estoy viendo acá también es que me llama la atención la misericordia del Señor para estas personas que habían entrado en rebeldía. Aquí se Ujú, estaba cumpliendo en parte cuando dice el testigo fiel, yo estoy a la puerta y llamo. Él no deja abandonado a aquellas personas que han tenido rebeldía hacia Él. Utiliza a su mensajera y, óigame, el anciano Butler, una carta de 13 páginas. Hoy en día a veces nos cuesta hasta digitar en la computadora una página. ujú, Entonces, pero sí, el propósito del Señor es redimir, restaurar, ujú, rescatar, no como la actitud del enemigo que es destrucción y destrucción y destrucción. Lo triste de esta historia es que al final Waggoner y Jones, ellos caen de la fe. Y eran ujú, humanos, humanos igual que cualquiera de nosotros. La historia es bastante trágica y un poco triste, Paulina, con Jones y Wagner. Ellos finalmente, después de toda esta eh, disputa que hubo y que aparentemente salieron vencedores, digamos, entre comillas, nos vamos a dar cuenta que ellos fueron los grandes perdedores de todo esto. Es bien contradictorio porque aparentemente ellos eran los que estaban abrazando la verdad e inclusive la profeta del Señor estaba junto con ellos apoyándolos. Pero al final vemos que Satanás no deja de trabajar y como dice la Biblia, el que mire, el que quiera estar firme, mire, no caiga. Es bien triste porque Waggoner, después de ser tan poderoso en esta doctrina, empieza a coquetear con la doctrina del panteísmo e inclusive llega a abrazarlas.
Y llega un momento que empieza a creer esta doctrina del panteísmo y lastimosamente él cae de la fe e inclusive empieza a tener relaciones con una persona, una señora que no era su esposa. Y fue bien triste la situación de Wagoner. Y Jones también tiene un problema porque él quería obtener mucho poder en la conferencia general. Tenía una sed de ser como el principal de esto. Entonces, no pudo conseguir ningún liderazgo, ninguna ambición, perdón, toda la ambición que él tenía era tener un liderazgo en la conferencia general, no la pudo obtener y a raíz de eso, él empieza a sembrar en su corazón una enemistad contra los líderes de la iglesia e inclusive se vuelve enemigo de la misma Elena White. Entonces es bien Ok. triste el final de la historia de estos dos, caen de la fe y a mí me preocupan y hasta cierto punto me causa, eh, ¿cómo le digo? No sé, admiración, que nosotros también debemos de estar muy atentos a todo lo que está pasando y que nos fijemos por nosotros mismos de mantenernos, porque Satanás busca una esquinita o un asidero de donde nos puede agarrar y nos derriba. Nuestra única fortaleza y confianza es Jesucristo, la roca. Amén. Sí, Tony, lo más triste es que la misma hermana White menciona en uno de sus libros, de estos estudios de 1888, que precisamente una de las razones por las cuales ellos tal vez son orillados a eso es por la gran presión y el gran rechazo que tuvieron por los líderes de la iglesia. Sí, fueron Y muy si bien es golpeados. cierto, sí, y si bien es cierto, estos líderes se arrepienten, Ujú, esa secuela que ellos dejan ujú, es para mal y hacen indirectamente que estos hermanos caigan de la fe. Claro, ujú, no debe de ser una excusa para ujú, nosotros el que porque otro me hace algo, yo por eso me voy a salir de la iglesia. ujú, Simplemente fue tanta la presión, creo que todos nosotros alguna vez así nos hemos sentido de tanta presión que ya queremos tirar todo a la borda. Ellos sintieron lo mismo y desafortunadamente ellos sí cayeron. Ahora, este mensaje de 1888 muchas veces no se ha querido estudiar porque piensan que por el hecho de que estos personajes cayeron, el mensaje no era correcto. ujú, Y ujú, nosotros sabemos que Dios, si bien es cierto, elige a una persona para darle un mensaje, si esa persona no se mantiene en el lugar donde Cristo la ha puesto y con su ayuda de él va a llegar un momento determinado que si se suelta cae. Pero el ujú, mensaje que ya se le había dado de parte de Dios es un mensaje correcto. Entonces, ujú, al estudiar estos temas, no veamos a las personas, veamos el mensaje que Dios traía para su iglesia en ese momento. sí, es Y como cierto. tú Y esto es decías, bíblico, y hermana. sí, es bíblico, y como dice el mismo Pablo, no vaya a ser que habiendo siendo heraldo para otros, yo Ujú, misma vaya a ser reprobada. Entonces sí. sí es muy delicado y Ujú, son de las lecciones que también tenemos nosotros que ujú, aplicárnoslas de esta ujú. situación. Sí. Y bueno, las 7 lecciones que vamos a ver rápidamente acerca de Minneapolis 1888, estas están en el libro que ya habíamos comentado en un principio, un resumen muy bueno de este tema. Vamos a ver que son las siguientes. En primer lugar, nos dicen que debemos humillar individualmente nuestras almas delante de Dios y despojarnos de nuestros ídolos. El problema que tuvo Minneapolis es que los líderes eran muy orgullosos, Ujú. fariseos, El culto al yo. y, y no quisieron humillarse ante el llamado del Espíritu Santo. Tenían muchos ídolos acariciados, su suficiencia propia, el hecho de
de sentirse que sabes mucho y que eres líder y que todo el mundo te sigue. Eso es lo que los trajo a la ruina y es lo que nosotros debemos de entender que debemos de humillarnos individualmente. En segundo, debemos orar sin cesar. ¿Por qué? Vimos que en Minneapolis lo que menos hubo fue oración. Eran reuniones, como a veces nosotros en nuestras iglesias quizás hemos visto, donde no se usa un lenguaje adecuado, donde solamente son críticas, no hay casi oración y por lo tanto, pues el Espíritu Santo no puede presidir en esas reuniones. Entonces, Ujú. tenemos que orar sin cesar para que no caigamos en tentación. Tercero, debemos aprender a amar a todos nuestros hermanos, incluyendo aquellos que no comparten nuestras interpretaciones individuales de las Escrituras. Sabemos que los temas de Minneapolis, los 10 reinos y la ley en Gálatas no eran temas de salvación, pero sí eran temas de salvación, el cristianismo que debían de ellos manifestar hacia sus compañeros que no opinaban igual que ellos. Vimos que Ujú. la actitud correcta era orar, estudiar la Biblia, que era lo que pedía la hermana Elena G. de White, para que Dios les mostrara realmente lo correcto, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, amar a nuestros hermanos, por más que la otra persona no cree igual que yo, si no es un tema de salvación, mejor ni lo disputamos, ¿sí? Cuarto lugar, debemos escudriñar las escrituras por nosotros mismos y no permitir que otros piensen por nosotros. En Minneapolis, todo mundo quería decidir y pensaba de acuerdo a lo que decía el pastor Butler. Y eso les impidió ir a la Biblia e investigar por ellos mismos para saber si lo que les estaban predicando era correcto. Entonces, nosotros no debemos de depender de nadie más, por más que tenga un cargo muy elevado dentro de la iglesia, por más que sepa mucho, tenga doctorado, pero todos debemos hacerlo como los verianos, investigarlo para ver si esas cosas son así. Quinto lugar, debemos enfatizar la justicia por la fe en nuestra predicación. Debemos hacer que el tema sea tan claro como el cristal para nuestra gente y debemos estar seguros de que nosotros mismos disfrutamos de una relación salvadora con Jesucristo. Si yo misma no he entendido la justificación por la fe, no estoy capacitada para explicársela a nadie más. Y Y eso no es la lo hemos que es vivido, Paulina. Podemos entenderla, pero si no la vivimos, tampoco. Es lo que mencionaba la hermana White, que los Ujú. discursos y sermones de ese tiempo, como muchos de los que tenemos ahorita, están Ujú. destituidos de Cristo, ¿sí? Exacto. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar, Amén. la justicia imputada de Cristo, que Cristo nos salva a Amén. través de la fe en Él, que es la justicia imputada, y que a través del Espíritu Santo, Él nos va a dar la fuerza para guardar los mandamientos de Dios, es decir, enseñar tanto la ley como la Ujú. gracia y la fe y la justificación por la fe, todo en un marco correcto. Sexto, debemos no despreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20. Fue lo que sucedió en Minneapolis, que menospreciaron el testimonio del testigo fiel. Si bien es cierto, el hermano Johnny Wagoner no eran profetas, pero la hermana White, que sí era la mensajera del Señor, la que tuvo sueños y visiones, la que desde antes de que ellos predicaran la justificación por la fe, ella ya lo venía haciendo y sabía que esa era la luz correcta. Ella intervino para dar su apoyo a este mensaje y fue rechazada. Y es lo mismo que nosotros estamos viendo ahora, el desprecio por el espíritu de profecía, inclusive dentro de nuestra iglesia adventista. Exacto. Y por último, mantengamos nuestra confianza en la iglesia adventista del séptimo día.
Esta es la organización eclesiástica a la que se hace referencia en Apocalipsis 12:17. No hay otra. Y ya lo hemos Exacto. estado Ujú, comprobando y lo vamos a comprobar en el libro de Apocalipsis que esto es correcto. Y como les comenté, la hermana White en su tiempo, ella consideró que tal vez ese movimiento se iba a venir abajo ujú, precisamente por esta situación, pero ella finalmente se da cuenta, como dice aquí, me siento alentada y bendecida al darme cuenta de que el Dios de Israel sigue guiando a su pueblo y que seguirá estando con ellos incluso hasta el final. Bosquejo de la vida de ujú, Elena G. de White, páginas 437 y 438. Entonces, ujú, creamos en el espíritu de profecía y creamos que la iglesia adventista es un movimiento profético que tendrá siempre al Señor de su parte, aun cuando ujú, seamos laodicenses. Por eso Él nos llama a que nosotros aceptemos aquello que Él nos está ofreciendo. ujú, Dice aquí, por último, dice la Odisea, no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Si bien amén. es cierto, en nuestra actualidad estamos como en 1888 con tantos problemas en el liderazgo, con tanto controversias entre los hermanos. Nosotros sabemos que no nos corresponde juzgar a nadie y que finalmente Dios es el que va a poner en orden su iglesia. Lo único que Exacto. tenemos que hacer es aceptar Ujú, este testimonio del Espíritu Santo a través del Espíritu de Profecía, que para nuestro tiempo es toda la literatura, todas las cartas, todo lo que ujú, tenemos de información de la hermana Elena G. de White. Ese es el testimonio para la iglesia de la Odisea en nuestro tiempo. ujú. Dice ella aquí también en la Review and Herald del 28 de agosto de 1894, si lo quiere leer tú, por favor, Sí, Tony. dice, pero el consejo del testigo fiel no representa a los que son tibios como un caso desesperado. Todavía hay una oportunidad de remediar su estado y el mensaje de la Odisea está lleno de aliento, porque la iglesia descarriada aún puede comprar el oro de la fe y del amor. Todavía puede tener el manto blanco de la justicia de Cristo, para que la vergüenza de su desnudez no tenga por qué aparecer. La pureza de corazón, la pureza de motivos, pueden caracterizar a los que son poco entusiastas y se esfuerzan por servir a Dios y a Mamón. Todavía pueden lavar sus vestiduras de carácter y hacerlas blancas en la sangre del Cordero. Amén. Entonces quiere decir, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, todavía tenemos oportunidad de tener remedio con los consejos que nos da el Señor a la Ujú, iglesia de la Odisea. Todavía tenemos esperanza mientras estemos con vida y mientras el tiempo de gracia esté todavía con nosotros. Todavía la puerta de la misericordia está abierta, pero no sabemos si el día de mañana habremos de morir. Por eso tenemos que estar a cuenta con Dios cada día. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer eh, si todavía tenemos esa esperanza? Como iglesia de la Odisea, sed celosos y arrepentidos. Es la admonición de Jesús a la iglesia de la Odisea. ¿Hay algo de qué arrepentirse? La mentalidad mundana, el egoísmo y la codicia han estado devorando su vida espiritual, mientras se lisonjean a sí mismos de que son ricos y que están llenos de bienes y que no tienen necesidad de nada. Cristo los declara miserables,
pobres, ciegos y desnudos, de la Review and Herald, el 4 de septiembre de 1883. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido el tema por el día de hoy. Es mucha información, muy interesante, pero todavía nos falta una pequeña porción para estudio. Esperamos que nos puedan acompañar para la siguiente semana. Y bueno, gracias Tony por tu compañía y por tu ayuda en esta ocasión. Es un placer y un honor estar contigo, Paulina. Y entender esto Amén. que sí, más antes lo había leído, lo entendía, pero creo que de una manera superficial. Pero vemos acá muchas lecciones que podemos aprender hoy en día. Y me asusta el caso de Wagner y Jones, personas Ujú, poderosas, usadas por el Espíritu Santo, pero al igual que aquel profeta en la antigüedad, Balaam, ujú, que cae también, pero el mensaje que él dio era el mensaje de Dios. Estos dos personajes también tienen un mismo problema y me preocupa a mí en lo personal no caer en una situación de esas y tenemos que cimentar toda nuestra vista o contemplar a Jesús todos los días, asirnos de Él, agarrarnos de Él para no caer, porque si empezamos a fomentar nuestras ideas, a colarlas bajo nuestro criterio, inclusive la escritura, ponerlas bajo nuestro criterio, es un terreno ujú. minado, peligroso, donde el único ganancioso es el destructor de las almas, Satanás. Amén. Así Amén. que les invito al próximo estudio. Creo que se nos ha alargado la odisea, pero es necesario hablar esto porque es lo que necesitamos entender. Así Ujú. que los invito a que nos acompañen al próximo estudio. Paulina ya tiene listo el siguiente estudio, pero por hoy nos hacemos pausa acá. Sí. Ok, bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Ok. No se les olvide darle clic y compartir el video porque es muy importante. Y bueno, hay que orar mucho. Como en estos últimos días hay que orar sin cesar, como dice la Escritura. Así que nos vemos la próxima. Hasta la Hasta próxima. luego. Bye bye. Hasta luego. Bye.